Entonces, no sé si los colegas tienen algo antes de partir con nuestra tabla. Solamente señalarles que me contactó la primera dama y mañana deberíamos tener una reunión al mediodía, a las 12 del día, que yo entiendo que a cada uno de ustedes los han contactado y esto va justamente en la línea de lo que habíamos conversado con ella a propósito de la implementación de la rebaja de la tarifa para el adulto mayor. Le pedimos el poder conversar con ella de la agenda legislativa, de las iniciativas que venían, y ya acogió la solicitud, así que tenemos eso contemplado mañana a las 12. Bueno, y para hoy día vamos a continuar con la tramitación del proyecto que tiene como objeto el abordar, ¿no es cierto?, desde la lógica de una reforma constitucional, el cómo se restringe gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo. Ya llevamos, yo creo que 2 sesiones en la discusión, es decir, 2 o 3 sesiones. Entendemos que es un tema complejo de abordar desde lo médico, más todavía desde lo jurídico, pero necesario de abordar. Y ha sido muy interesante el poder conocer las visiones desde las distintas miradas. Para hoy día tenemos invitada a la profesora María Soledad Cisternas Reyes, que ella enviada especial de, acá tengo la sigla, yo creo que ella nos puede contar mucho mejor su trayectoria, pero nos recomendaron mucho que la pudiéramos escuchar. Aquí tengo presidenta de la Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y Premio Nacional de Derechos Humanos, ahí, María Soledad. Así que nos interesa mucho el poder conocer tu opinión en esta materia. Y después vamos a escuchar también a las investigadoras de la Biblioteca del Congreso Nacional que nos hicieron un informe sobre protección de la autonomía del adulto mayor y la experiencia comparada que hay. Así que, María Soledad, tú sabes cómo funciona el Zoom, la idea es que puedas activar tu micrófono, te escuchamos una mirada del proyecto y después la idea es poder hacer también algunas consultas por parte de los colegas. Por supuesto. Ahora estamos conectados. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradezco la invitación que me han cursado para poder dar mi punto de vista sobre un tema tan importante como es la capacidad jurídica y en este caso restringida progresivamente tratándose de personas mayores. Quiero precisar que mi cargo actual es enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Entre el año 2013 y 2016 fui presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Así que para que quede ahí claro eso. Que quede constancia en el acta. Bien. Exacto. Bueno, he leído el proyecto de ley y tengo varios comentarios en relación a él. En primer lugar, en cuanto a la exposición de motivos, cuando el proyecto habla que debido al avance de la ciencia y la medicina toman esta iniciativa, claramente eso nos lleva a una argumentación que un poco, yo diría, no es beneficiosa al mismo proyecto porque se contrapone al modelo de derechos humanos que está totalmente reconocido a nivel internacional, ya que un modelo que enfoca hacia lo médico es un paradigma anterior a la mirada de derechos humanos hacia un tema como es la capacidad jurídica de las personas. Desde luego, cuando hablamos de personas mayores con deterioro cognitivo, estamos también hablando de personas con discapacidad. Y desde ese punto de vista también tenemos que analizar cuerpos jurídicos que tienen que ver con discapacidad y con personas mayores. En segundo lugar, el proyecto da como ejemplo la ley española, una ley que se refiere a la promoción de la autonomía y se refiere a las situaciones de dependencia. Claramente ese proyecto español no tiene que ver con lo que se está tratando en este proyecto de ley, ya que el cuidado personal y los soportes para la dependencia y lograr mayores grados de autonomía no tiene que ver con la figura jurídica de los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Y eso está claramente reconocido en diversas jurisprudencias internacionales. En tercer lugar, cuando el proyecto se refiere a la
curaduría general, aparte de las personas que tienen discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, lo extiende a personas con otra discapacidad que es psicosocial. Y en la psicosocial tenemos, por ejemplo, a las personas que presentan bipolaridad, a las personas con esquizofrenia, quienes no tienen una situación de deterioro cognitivo, a menos que ambas discapacidades estuvieran ligadas o unidas. Entonces, es una figura que, si bien es cierto, se creó para algo, se extiende a mucho más de ese algo. Luego, la curaduría general se refiere a la administración de los bienes de la persona, pero en la práctica la historia demuestra que esto se aplica también a los aspectos que tienen que ver con la integridad de la persona, tanto física como psicológica, y por eso estas normas de capacidad jurídica producen un fuerte impacto a lo relativo al consentimiento libre e informado, por ejemplo, para internaciones, por ejemplo, para tratamientos. Luego, hay que recordar, se nos habla de la ley 18.600. Es una ley que está prácticamente íntegramente derogada. Queda muy poco de esa ley vigente y lo que queda es un procedimiento simplificado para el nombramiento de un curador, porque con la certificación de la discapacidad, posterior registro en el Registro Nacional de la Discapacidad, se cita una audiencia a la persona con discapacidad ante el juez y se procede a la designación, que en este caso será el padre, la madre o si no, familiares del entorno cercano. Bueno, ahí habría mucho más que decir porque como acá nos estamos refiriendo a personas mayores en la situación y acá es el padre y la madre, entonces si es sobre 60, 65 años, ya las personas que tendrían que pedir esta curaduría serían personas en general sobre 80 años. Entonces ahí también hay algo que no suena tan concordante, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el procedimiento ha sido ampliamente criticado por la doctrina por ser simplificado y que lo reduce entonces a que prácticamente con una certificación médica se designa el tutor. Ahora, también se hace alusión en la exposición de motivos de la Concluding Observation del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Y esa referencia resulta también un poco análoga, porque el comité claramente, al referirse al artículo 12 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, de igual reconocimiento como persona ante la ley, nos dice que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena en igualdad de condiciones con los demás, ¿ya? Y entonces, sobre esa base, el comité se pronuncia señalando que le preocupa que la ley chilena procedente del año 1855 y que la ley 18.600 a la cual yo me refería y que autoriza un procedimiento simplificado de nombramiento de curador con el solo mérito de certificado de un médico psiquiatra, estén aún vigentes en Chile. Y recomienda entonces, ahí muy claramente, que Chile debería proceder a la derogación del Código Civil y de estas normas de la Ley 18.600 para consagrar en realidad un modelo de voluntad con apoyo, reemplazando el modelo de voluntad sustitutiva que es el que rige en nuestra legislación. Y además, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que le preocupa que todas estas normas de restricción a la capacidad jurídica afectan el consentimiento libre e informado de la persona, por ejemplo, para institucionalizaciones y también para cirugías invasivas e irreversibles. Razón por la cual recomienda entonces que la normativa chilena debe armonizarse a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Pero también yo les quiero decir que el análisis de la Concluding Observation del Comité de Naciones Unidas tiene que leerse en concordancia y al alero del General Comment número 1 sobre el artículo 12
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, General Comment, que fue elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y me tocó, lo conozco en directo de cerca, porque yo estaba comenzando a ejercer la presidencia de ese comité cuando sacamos adelante ese General Comment. Y las partes más significantes para poder invocarlas en relación a este proyecto es en relación con aquella que nos señala que las restricciones de capacidad jurídica, que si bien es cierto van en línea a la administración de bienes, se ocupan también para restringir otros derechos como el derecho a voto, a la participación política, nombra una serie de derechos, incluso culmina diciendo hasta para la aceptación de las relaciones íntimas de las personas. Y también este General Comment nos dice que las restricciones a la capacidad jurídica vulneran el artículo 12 de la Convención que ya he nombrado y el artículo 5 de la misma Convención sobre igualdad y no discriminación. Por lo tanto, son violaciones de derechos humanos y pueden calificarse como discriminaciones por motivos de discapacidad. Eso es en este entorno de lo que es la exposición de motivos, y ahora voy a lo que es específicamente el artículo único. El artículo único resulta en el 1445 como requisito del acto jurídico, elimina el numeral que se refiere a que las personas sean legalmente capaces, la capacidad jurídica. ¿Y por qué lo elimina? Porque es concordante a la modificación que dice el artículo siguiente, que es el 1446, que señala que son legalmente capaces todas las personas, y se borró excepto aquellas que la ley declara incapaces. Por lo tanto, todas las personas son legalmente capaces. O sea, en otras palabras, al declarar el 1446 que todas las personas son legalmente capaces, el 1445 entonces elimina ese requisito como condición del acto jurídico. Pero fíjense ustedes que cuando se refiere al artículo 1447, incurre en una redundancia y una contradicción, porque dice que la capacidad jurídica absoluta para el ejercicio de las personas se presume de derecho. Y es redundante porque ya se había dicho que todas las personas tienen capacidad jurídica, y que diga acá que se presume de derecho significa que no admite prueba en contrario. Entonces, la verdad es que la redacción es contradictoria. Ahora, este artículo de partida utiliza lenguaje que no es un lenguaje concordante con todo el avance internacional de los derechos humanos, toda vez que nos habla de la gravedad, de los que padecen alteraciones. Lo que se padece es discriminación. Lo que la persona presenta es un deterioro que le produce una discapacidad. Porque no olvidemos que el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad se integra de 3 pilares. El primer pilar es el impairment, o sea, el deterioro, el déficit de la persona en algunos de los planos, entre ellos el intelectual. El segundo es la interacción con barreras. Y el tercero es cómo ello impacta la participación plena y efectiva en la sociedad. Por lo tanto, tiene que existir esa interacción que produzca esas restricciones a la participación. Y precisamente la restricción de la capacidad jurídica es una barrera que produce desigualdad, inequidad, y que restringe también y obstaculiza la participación. También, dicho de otra manera, las restricciones a la capacidad jurídica aumentan el nivel de discapacidad de una persona, porque disminuye su participación. Ahora, la normativa del siglo XVIII aplicó el principio pro hominio, pro persona, hoy día, antes era pro hominio, hoy día pro persona, en una interpretación jurídica y filosófica de esa época, cuando esto era dar protección a la persona con discapacidad para que no le pasase nada y nada malo a él ni a otro, y guardar la seguridad y certeza hacia los demás, etc. Pero hoy día, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y especialmente el artículo 12, obliga a la reinterpretación jurídica y filosófica del principio pro persona, que se hace bajo o desde la base del principio de la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, que es el numeral 1 del artículo 3, que se refiere a los principios generales de la Convención. O sea, es un principio que atañe a todas las personas, pero como las personas con discapacidad históricamente han tenido tantas dificultades para el ejercicio de sus derechos, se declaró como principio número 1. Repito, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Y eso lo vinculamos a este artículo 12 al que me refería de la Convención, para que exista el ejercicio de una capacidad jurídica plena. Entonces, hoy día esa es la interpretación correcta. Y por eso, cuando nos habla esta convención de cambiar el modelo de sustitución de la voluntad a través de tutores, curadores, y reemplazarlo por un modelo de apoyo, precisamente lo que está cambiando es el paradigma antiguo. Y eso se refleja en otras cosas, porque si ustedes ven en el mismo artículo único, se dice que el juez podrá restringir la capacidad jurídica de las personas, que incluso nombra ahí que pueden efectuarse daño a sí mismos cuando realizan sus actos. Y fíjense ustedes que acá también, cuando habla del daño a sí mismo, está yendo contra lo que hoy día es el modelo aplicable desde las convenciones de discapacidad del artículo 14 de libertad y seguridad de la persona, en la cual, si ustedes leen las directrices del artículo 14 emanadas del Comité de Naciones Unidas, nos encontraremos con que anula el concepto de eventual o futuro daño a posteriori, porque no existe nada actual. Se actúa bajo una presunción, y bajo esa presunción y en el procedimiento general se somete a la persona a algo bastante cruento, que es un juicio ordinario, que es el familiar el que demanda, y entonces estamos en una situación bastante compleja. Yo quiero acá mencionar, por ejemplo, la conversación que tuve con un connotado notario chileno que participa en la directiva de los notarios, y él me decía: yo comprendo perfectamente lo que quiere decir el modelo de voluntad con apoyo, porque es comprender exactamente lo que la persona quiere decir. Y él me explicaba: de repente pueden llegar a mi estudio personas mayores, un matrimonio de personas mayores. Yo le puedo preguntar al caballero datos de la historia de Chile. No va a recordar fechas ni nombres, pero sí quiere constituir un usufructo vitalicio para su mujer, para darle protección si es que él fallece primero. Y me decía él: yo como notario tengo claro lo que esa persona quiere y no le voy a poner limitación, aun cuando los parientes quisieran, por un tema de herencia, etcétera, que pusieran limitaciones. No, porque yo tengo claro lo que ese caballero quiere, que es dar protección a su esposa. Ahora, también, aparte de la convención que ya he nombrado sobre derechos de personas con discapacidad, que nos dice que las personas tienen capacidad jurídica plena en igualdad de condiciones con los demás. Segundo, que es la médula, ¿no?, que los estados partes deben asegurar los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de estas personas. Y el tercero, que dice que los estados deberán brindar salvaguardias para evitar conflictos de intereses, abuso, se deberá respetar siempre los derechos, la voluntad y la preferencia de la persona, debe ser por el tiempo más corto posible y debe estar sujeto a revisión por autoridad u órgano independiente, competente e imparcial. Y fíjense ustedes, esta convención está ratificada por Chile hace 12 años, ya tiene todas las recomendaciones de ese comité, pero además la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, reitero, ratificada por Chile, parafrasea el mismo artículo de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, nos dice que las personas mayores tienen capacidad jurídica plena, que deberán contar con apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica y deberán aplicarse entonces el sistema de salvaguardias para
proteger estos derechos. ¿Y qué es lo que se pretende? Y el inciso quinto de ambos, continuar heredando, controlando sus propios asuntos, realizar trámites bancarios, etcétera, etcétera. Entonces, con esto yo quiero decir que todos los argumentos jurídicos nos llevan a concluir que el artículo único, especialmente en el inciso que se refiere a la designación del juez, en que restringe progresivamente la capacidad jurídica, están en contra de estos paradigmas del siglo XXI, que son internacionales. Y yo quiero decir bien claro, y no es dejar a la persona en indefensión, muy por el contrario, es eliminar un sistema que indignifica a personas, que además, de manera absoluta, yo entiendo que el proyecto trata de hacerlo progresivo, pero el sistema ha eliminado, como se dice, la muerte civil de estas personas por esta restricción a la capacidad jurídica. Pero además, quiero ir al argumento ya nacional y de política comparada. Cuando hablamos de este artículo 1, que es pequeñito, que tiene poquitos incisos, pero son muy poderosos desde el punto de vista de la capacidad jurídica, implicarían una derogación en cadena, abanico, del ordenamiento jurídico, porque, y esto también la doctrina lo señala, que cuando se reforma la capacidad jurídica, no estamos hablando de una modificación pequeña, estamos hablando de una reforma del ordenamiento jurídico. Y en este sentido, si nosotros vamos al proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados sobre capacidad jurídica y que más que nada, más que los datos de series y de números, voy a decir que es más conocido como el proyecto que presentó el diputado Cruzcoque, ahí tenemos que ver que hay algunos aspectos de derogación más integral, pero también existe un proyecto de ley en el Ejecutivo que no fue presentado, pero ese proyecto de tener unos 6 años, que en combinación con el del diputado Cruzcoque, si uno ve las derogaciones que efectúa, llega incluso a la ley de investigación científica. Vale decir que si nosotros miramos coordinadamente ambos proyectos, y esa es la sugerencia, poder armonizar esas iniciativas de ley, sí se efectúa, digamos, lo que se desea, que es que no quede modificado un poquitito y no esté lo demás modificado porque si no resulta inconexo, que fue lo que le pasó a la modificación en Argentina, yendo a legislación comparada. Ellos fueron súper avanzados, lo hicieron en el 2014. Claro, hacen algo parecido, pero luego les quedó discordante el resto porque no se ocuparon de las otras normas. Algo parecido, no tanto como lo argentino, pero un poco mejor, lo tuvo Costa Rica cuando hace la modificación de la capacidad jurídica, avanza un poco más, pero confunde figuras. Confunde la figura del apoyo para la capacidad jurídica con la salvaguardia. Y ahí es donde se le ve la falencia mayor. Fíjense ustedes que estos proyectos, voy a decir combinados, el del diputado Cruzcoque, del Ejecutivo, proyecto de ley anterior, lo que hace es mostrar dos formas de constitución de estos apoyos. Porque fíjense ustedes que con esto se saca el estigma de lo que significa estar interdicto, estar sujetos a cuidaduría, que es bastante fuerte en la dignidad de la persona y a su libertad y autonomía individual. Entonces, siempre se habla de apoyos desde los más leves a los apoyos más intensos que pueda requerir una persona. ¿Y cómo los hace? A través de dos vías. Una es en virtud del juez, ya la autoridad judicial, se hace un procedimiento y se designa, y la otra es el acto privado, a través de notario. Aquí caen las declaraciones de voluntad anticipadas que cualquiera de nosotros puede hacer en relación, incluso, si queremos decir, bueno, yo quiero que, supongamos, mi hija me represente si es que yo estoy en tal o cual circunstancia. Entonces, ahí estamos viendo que hay un compendio que sí nos da una integración mayor. Quiero
subrayar, y quiero decirlo claramente, el proyecto del diputado Cruz no es completo, adolece de falencias. Y digo, y por eso hago alusión al proyecto de ley que tenía el Ejecutivo y que creo que no alcanzó a presentar, la combinación de ambos sí que nos da un proyecto mucho más cercano a lo que se desea. ¿Y cuál es en este sentido? Y con esto voy terminando. Hoy día, lo que más se acerca al paradigma de la Convención de Discapacidad y la Convención de Adulto Mayor es el proyecto peruano, y que ya no es proyecto, porque fue del año 2018. Ellos modificaron sus normativas, ¿ya? Y posibilitaron la designación judicial por acto privado, trataron de hacer una modificación más integral, pudo haber sido más completa, pero se acerca mucho más y también en el ejercicio que se ha hecho de esta modificación, porque aun cuando faltaban ciertas normativas intermedias de reglamentos, etcétera, para la aplicación, el Poder Judicial la aplicó ipso facto. Vale decir que los procedimientos judiciales que se estaban tramitando cuando se dictó la normativa, inmediatamente ellos aplicaron y decretaron los apoyos y ya no las interdicciones y las incapacidades absolutas. Y quiero cerrar diciendo que en estos proyectos los chilenos, en el compendio de ambos proyectos, uno se va a encontrar con la figura que siempre se menciona. ¿Y qué pasa con la persona que no se puede dar a entender de ninguna forma? Bueno, ahí los proyectos, sosteniendo el modelo, ¿no es cierto?, de la voluntad con apoyos y no recurrir nuevamente a la añeja figura del curador, se nos dice que el facilitador en este caso recurre al tribunal, a la justicia, donde, claro, hay un trabajo mayor que es analizar la historia de la persona. ¿Cuáles son sus antecedentes de la vida para llegar a la convicción de cuál sería su voluntad o preferencia en una situación determinada? Y fíjense que esto es distinto al interés superior de la persona con discapacidad o el interés superior de la persona mayor, porque también se ha querido replicar un poco el interés superior del niño. Aquí no es eso, porque el interés superior de la persona con discapacidad y de la persona mayor está siendo interpretado por quien dice cuál es ese interés superior. En cambio, la figura que nos están dando estos proyectos lo que dice es que hay que dar más trabajo, rodear la vida de la persona y ver entonces cómo ha sido su vida, su historial, que nos haga entonces llegar a la determinación de esa voluntad y preferencia. Así que bueno, esto es lo que yo puedo por ahora comentar, podría decir bastantes cosas más porque también está todo el impacto negativo que la negación de capacidad jurídica produce, muchas otras cosas, por ejemplo, en los procedimientos penales, ¿no? La declaración de inimputabilidad sin que la persona tenga acceso a probar inocencia o que no se realizó el hecho punible del que se le acusa. Se le puede aplicar una medida de seguridad que en la práctica puede ser de mucho más larga duración que aún si hubiera sido condenada la persona. Entonces, hay muchos efectos que hay que ver cuando hablamos de estos artículos 1445, 46 y 47 del Código Civil. Bueno, muchas gracias por la atención y quedo a su disposición. Yo te agradezco a ti, María Soledad, por la detallada intervención que hiciste y además por aportar tu conocimiento. Creo que es súper pertinente la sugerencia que nos hace respecto de cómo esto se concilia con otras iniciativas y bueno, anticiparte que te vamos a seguir consultando en la tramitación de este proyecto. Está con nosotros también Paula Silva. Ella es abogada, magíster en Derecho, Convención en Derecho Privado y es experta en Derecho a las Personas con Discapacidad e Inclusión Social. De hecho, fue ganadora del premio Mario Garrido Montt con la mejor tesis de magíster en 2015, que es justamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, por eso nos pareció interesante también poder escucharla hoy día. Te damos, Paula, la palabra y después hacemos consulta y queremos escuchar brevemente también a las dos integrantes acá de la biblioteca que nos quieren dar cuenta de su trabajo también. Paula. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por la invitación a la comisión y yo encantada de aportar
en este tema que me fascina y que me toca vivirlo de muy cerca. Siempre digo que mi interés yo tengo un hijo con síndrome de Down, que es un chico que ha tenido un desarrollo que no tiene nada que ver con el que tenía una persona hace 20 años atrás. Hoy en día Felipe es una persona que fue al colegio regular, no tiene licencia media, porque ese es otro problema que vamos a discutir otro día, pero hoy en día trabaja, es cotizante en una ISAPRE, paga impuestos, y sin embargo, si quiere ir a comprarse algo con su dinero, no puede hacerlo porque lo van a derechamente discriminar cuando vaya a poner el pie para comprarse una casa ganada con su propia plata, digamos, por la cual paga impuestos, y como le digo, cotiza en AFP y tiene todos los otros derechos y vota. Y la única solución que tiene la legislación chilena para este tema es que yo lo declare, digo yo, porque debemos ser los padres, ir y demandarlo, o hacer el procedimiento abreviado de la ley 18.600 y declararlo en interdicción. Y la interdicción por demencia, que es la figura que se utiliza, contrariamente a lo que la mayoría de los abogados creen, no solo tiene efectos en la administración de bienes, sino que como el curador general, que es el que hay que designarlo, pasa a ser su representante legal, queda en definitiva privado no solo de su capacidad de ejercicio para actuaciones jurídicas de tipo patrimonial, sino que también para todas las extrapatrimoniales y todas las decisiones respecto a su vida. Esto por un lado es el tema legal. Por el lado de la vida práctica es que todavía, a pesar de que las cosas han cambiado, y a veces estoy feliz porque creo que las cosas han cambiado mucho, pero vamos al doctor y entonces el doctor mira a la mamá de este adulto y las preguntas se las dirige a ella en vez de a la persona. En el mundo, digamos, en la interacción social también hay mucho que avanzar. Yendo al proyecto de ley, yo coincido con María Soledad y no me voy a extender en muchas cosas que ella ya dijo, en todas sobre todo en los temas del mensaje, coincido con ella, y en algunas otras cosas respecto del articulado de la propuesta, no tanto, porque yo este tema lo he estudiado a fondo y la verdad es que uno puede aportar mucho en la crítica y es muy difícil articular una solución. Y creo que este proyecto de ley avanza en una solución que es súper práctica y súper simple, pero tiene algunos problemas. Yo en la actualidad he pensado qué hago para que a Felipe no me lo discriminen, y perdón porque es una persona que habla, que escribe, que lee, en fin. Entonces digo, chuta, voy a pedir la interdicción y voy a darme toda la vuelta para que no lo declaren en interdicción, entonces cuando vaya al notario muestre una sentencia negativa. ¿Por qué no el juez determina qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer? Porque obviamente tiene muchas dificultades en muchas áreas, digamos, y sobre todo las que tienen que ver con los aspectos patrimoniales, porque el tema del dinero, la administración del dinero, los conceptos abstractos a las personas con síndrome de Down son muy complejas, así como a otras personas, estoy hablando muy general, no hay que generalizar, pero uno termina generalizando, digamos. Así como a las personas del espectro autista les cuestan más las relaciones interpersonales que las cosas que tengan que ver con no a todas, digamos, pero es una cosa más general. Entonces, darme toda esa vuelta no tiene mucho sentido. ¿Por qué no un juez va y determina lo que sí podría hacer y aquellas cosas en las que estoy pensando siempre desde el paradigma de la convención, y perdón lo coloquial, pero prefiero ponérselo en términos más concretos? Un juez me diga, Felipe necesita apoyo completo en los temas patrimoniales relevantes, pero necesita apoyos moderados en los temas personales y de salud, y no necesita apoyo para las relaciones, para los temas de la vida diaria, subirse a la micro, celebrar un contrato de trabajo, abrir una cuenta de ahorro. Si se fijan ahí hay tres categorías de cosas distintas. Pero también están los temas no patrimoniales, en los que a lo mejor necesita apoyo o no necesita apoyo. ¿Quiere casarse o no quiere casarse? ¿Necesita apoyo para decidir casarse o no? Me parece que no. Pero en algunas decisiones médicas relevantes a lo mejor sí necesita o no necesita apoyo, o a lo menos mediaciones. Por ejemplo, le da leucemia, ¿qué tratamiento será el mejor para él adoptar o no adoptar? O el día de mañana faltan los padres y él, digamos, quiere decidir con quién vivir, si prefiere irse a vivir una residencia con amigos, o tiene la opción tal vez de vivir solo si tiene los medios. En fin, hay una serie de decisiones que no tienen que ver solamente con el ámbito patrimonial. En España, antes,
ahora hay un proyecto de ley bastante interesante sobre el tema, se han demorado harto los españoles también en modificarlo, hasta ahora tienen el mismo sistema que tenían en Argentina, que es tener interdicciones parciales. Sin embargo, los jueces no se daban el trabajo de ver cuál era el traje a medida de cada persona. Entonces, a ver, ¿cómo redondeo? Si bien a mí el proyecto de ley tiene una solución fácil, tiene también algunas complejidades en ese aspecto. Ahora, si lo miramos desde un punto de vista estrictamente teórico, el paradigma de la convención es un paradigma maravilloso porque rescata la dignidad de las personas. Sin embargo, es súper, súper teórico respecto de qué es lo que sucede con las personas que no tienen ninguna posibilidad de manifestar su voluntad, ni han tenido posibilidad de manifestar su voluntad ninguna vez en su proceso de su vida, porque la discapacidad que tienen es de tal entidad que no han participado en muchos aspectos de la vida. Estamos hablando de autismo severo, de mismo síndrome de Down que tienen mayor daño en la capacidad cognitiva de las personas, en fin, personas que tienen trastornos múltiples, que tienen dependencia severa, hay casos más complejos. Y respecto a las personas mayores, nuestro temor y nuestro problema es cuando el Alzheimer, ¿no es cierto?, y la capacidad cognitiva va afectando de tal manera a las personas que olvidaron quiénes son. Ya no reconocen a sus seres cercanos, y entonces esa posibilidad de manifestar la voluntad es muy compleja. El proyecto de ley, si bien está abordado desde el punto de vista de las personas mayores, yo tiendo a entender y tiene el foco de que en los términos en que está redactado va a ser aplicable a todos, a las personas con discapacidad, digamos a cualquier persona mayor de edad que tenga problemas cognitivos, y eso es lo que se lee del proyecto de ley, y por lo tanto hay que conciliar ambos mundos. María Soledad sostiene que las personas mayores, ¿no es cierto?, que tienen deterioros cognitivos, tienen discapacidad, sí, podrían ser considerados dentro del criterio de la discapacidad, que hoy en día es un criterio sumamente amplio. Sin embargo, las necesidades y el enfoque de una persona con discapacidad, un adulto joven respecto a uno mayor, es muy distinto. Pero sus necesidades en cuanto a ejercicio de la capacidad jurídica es el mismo. Lo que va a ser distinto es la forma como determinamos esa voluntad. A las personas mayores, sin duda que hay una trayectoria de vida que nos va a ayudar muchísimo. Respecto de las personas con discapacidad que tienen, digamos, trastornos más complejos, es difícil esa trayectoria de vida cuando han sido completamente dependientes de su vida. La convención a lo que nos lleva es a tratar de garantizar la autonomía de las personas, y hay personas que la verdad es que no son autónomas y nunca van a tener niveles de independencia, y esa es la gran dificultad que tiene la convención, digamos. ¿Qué hacemos? Porque se pone en el caso de que hay que buscar la última voluntad de la persona, y cuál es esa última voluntad respecto de la tasa de interés ¿no es cierto?, del patrimonio que le dejó el padre, si quiere el banco A o el banco B. No parece ser demasiado relevante para esas personas. Lo que sí nos va a interesar respecto de ellas es si la internamos en una residencia A o una residencia B, o si la residencia para la cual el patrimonio da es acorde al nivel de vida que tenía esa persona, o la vamos a empezar a restringir de los medios que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera sea la medida de apoyo, o sea, yo creo que en muchísimos casos lo que va a ocurrir, y me lo he cuestionado muchísimo, es que muchas personas van a necesitar una persona que tome decisiones por ellos en muchos aspectos de su vida. Y lo que ahí tenemos que garantizar es que esa persona que toma decisiones por ellos, en muchos aspectos de su vida, ojalá sean los menos posibles, esas personas sean supervisadas y controladas, porque uno de los mayores peligros que tiene el sistema actual de los curadores generales es que los curadores no tienen ninguna supervisión. Y cuando hay plata de por medio, los problemas están de por medio. Entonces, yo prefiero avanzar hacia un sistema de autonomía protegida. Ahora, respecto del proyecto de ley propiamente tal, me hice un pequeño punteo de los problemas que tiene, pero quiero decirles que yo lo felicito porque la verdad es que la iniciativa a mí me gusta esta idea de que de que le podamos dar al juez, volviendo a lo que decía antes, herramientas para determinar qué es lo que esa persona necesita. Pero lo que esa persona necesita tiene que estar de alguna manera guiado y moldeado
en forma correcta, con los criterios e incentivos correctos. Respecto del proyecto de ley propiamente tal, me parece que María Soledad tiene toda la razón en que es un poco redundante el primer inciso del artículo propiamente tal, que es la capacidad absoluta de ejercicio de la persona humana. Yo decía, ¿por qué persona humana? Bueno, están las personas jurídicas, pero suena tan raro. Y lo que hay que precisar es que estamos hablando de capacidad de ejercicio, porque la capacidad de goce en nuestro sistema civilista la tenemos garantizada, aunque algunos teóricos dicen que sin tener capacidad de ejercicio, ¿de qué goce de derechos estamos hablando, no es cierto? Y por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es que es la capacidad legal la que se presume, aunque sería innecesario ese primer artículo porque ya está mencionado en el artículo 1446. Y, por supuesto, es necesario decir que las limitaciones a la capacidad son excepcionales. Y aquí ya tengo una primera comentario, que es cuando resulten beneficiosas para las personas y sus bienes. María Soledad también ya se refirió un poco a eso. Los criterios de asignación digamos, los criterios de asignación de esta, voy a decir tutela, pero son súper relevantes, y en las personas adultas no son los criterios infantiles de interés superior, y se ha discutido en Chile no se ha discutido, pero en Chile es la protección, claramente, pero hemos pasado a un paradigma de autonomía, pero como les decía yo, una autonomía protegida, porque si bien queremos, la convención lo que garantiza es la voluntad y preferencias de las personas, cuando no hay voluntad o preferencias posibles, ¿cuál es el criterio de asignación que vamos a ocupar? Ustedes están ocupando aquí el de beneficio para la persona, y más abajo que no cause daño, más abajo, perdón, que y en otros países lo que se hace es una mezcla de voluntad y preferencia, y cuando no es posible, del bienestar, así lo hace la legislación inglesa. Es el bienestar de la persona el que nos interesa, y en los mundos de educación y, digamos, de apoyo a las personas en su vida diaria, se tiende a que sea el bienestar, cuando no es posible la voluntad y preferencia, lo que nos determine cuál es el criterio de asignación de la tutela. Entonces es importante tener una discusión profunda. Puede que no sea el bienestar en el caso chileno, no lo sé, puede que a lo mejor en esta discusión se mantengan criterios de protección. Por ejemplo, hay muchos padres que todavía prefieren criterios de protección. Yo prefiero una autonomía más protegida, pero creo que tiendo que el bienestar, he llegado a la conclusión de que puede ser uno de los criterios que mejor nos sirva a estos efectos. En otra materia, me parece que las limitaciones que son de carácter excepcional no pueden afectar jamás los derechos fundamentales de las personas. Eso parecería que está de más, pero nunca está de más volver a señalarlo. Respecto del juez, estamos en el inciso segundo o tercero, creo que hay que precisar que lo que el juez puede restringir de nuevo es la capacidad legal o la capacidad de ejercicio, porque está definida en el 1445 cuál es la capacidad, ¿no es cierto? Y para determinados actos. Pero me hace ruido la definición de las personas que padezcan una alteración mental permanente o prolongada, porque no es una definición que esté en línea con la convención, y como decía María Soledad, y le encuentro toda la razón, padecer es un verbo que los que estamos vinculados a este mundo no nos gusta, y tampoco es una definición muy científica. Ni social. Es súper difícil llegar a cuál es la precisión del concepto que queremos, pero no sé, me genera ruido. Y de suficiente gravedad, ¿cuál es la suficiente gravedad? Bueno, esa la va a calificar el juez o quien vaya a solicitar la medida de apoyo ante el juez. Y como les digo aquí de nuevo, en este mismo artículo viene una asignación un criterio de asignación, que resultar un daño a su persona o sus bienes.
a las personas con discapacidad en general se les ha privado el derecho a equivocarse, uno de los principales argumentos que se da, pero para las personas mayores generalmente también se las quiere proteger efectivamente. Si se fijan, está muy mezclado el criterio de protección. Que yo no me opongo a un criterio de protección, o sea, las personas con discapacidad tienen igualdad de derechos en todo, pero son más vulnerables, y las personas mayores se vuelven más vulnerables. Por algo estamos legislando, si no, no legislaríamos. Y lo otro que me hace falta en el proyecto de ley, y lo vinculo con lo que le decía antes, es que para los jueces, esto es un montón de pega, que ellos tengan que decidir cuál es el traje a medida para Juan, para Pedro, para la señora Juanita. Es mucho trabajo y terminan haciendo, probablemente hayan unas especies de listado de materias en las que se puedan asignar apoyo y qué tipo de apoyo, porque al final se habla mucho de los tipos de apoyo, que pueden ser mediación, que pueden ser lenguaje simplificado, que pueden ser asistencia, pero el sistema de apoyo termina siendo alguien, que se designe a alguien para que haga algo con la persona apoyada. Y ese algo, ese alguien necesita alguna directriz, que quede en alguna parte, ¿no? En la ley no lo sé, pero a lo menos en la historia de la ley, porque si no los jueces se van a poner creativos. Los jueces de primera instancia están bastante más creativos que las cortes de apelaciones en estas materias, pero después se las revierten todas en segunda instancia, porque no tienen herramientas. Y entonces es útil saber un sistema de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que pueden decidir. Yo he pensado mucho en sistemas, y hay sistemas como en alemán, en que las personas de apoyo, hay cosas, siempre hacen todo de a dos cuando se le designa el apoyo, porque el apoyo termina siendo alguien, llámese curador, facilitador, persona de apoyo. En Costa Rica lo normal, garante de no sé qué, de las... Yo lo que he visto es que terminan siendo de dos, pero dos actos en que en algunos actos la persona con discapacidad toma la decisión asistida por alguien. Otras cosas que son codecididas, o sea, participan ambos, y otros de frentón, en que es la persona de apoyo el que toma la decisión con participación de la persona. A mí ese me parece un sistema razonable, difícil de implementar en la vida práctica, pero que siempre tengan que estar los dos. Pero nos va a pasar que en las personas mayores o personas con discapacidad severa o con dependencia porque están postrados, qué sé yo, no va a estar la persona que vaya al acto que se quiere hacer. Entonces, no sé, no es solo un mandato esto. Pero que claro, cuáles son esos sistemas y cuáles son las medidas en cada una de ellas, qué es lo que puede hacer cada uno con el otro. Pero siempre tienen que estar jugando las salvaguardas, que tienen que ver con velar por el conflicto de intereses, normas que están en las materias de curadurías en Chile. Entonces habría que ver son un ejemplo que se pueden tomar. Los conflictos de intereses, el daño, a ver, ya no tengo aquí la convención. Perdón que me demore un poquito. El artículo 12. Siempre tienen que estar presentes las salvaguardas que tienen que ver que se respeten los derechos y la preferencia de las personas, que no haya conflictos de intereses ni influencias indebidas, que es una cosa súper fuerte y súper frecuente en el apoyo a las personas más vulnerables. Sus personas más cercanas ejercen influencias indebidas porque cuando hay plata de por medio hay problemas. Y donde ya es súper relevante es que estas medidas sean temporales y sean permanentemente revisables. A las familias amorosas, con hermanos amorosos y padres amorosos, esto les va a cargar que tengan que ir cada 2 o 3 años a revisar sus medidas digamos, de apoyo. Pero la verdad es que cuando la persona de apoyo es el tío lejano, el primo lejano, es un problema. Nadie supervisa al curador y es donde se producen los mayores abusos de las personas con discapacidad o las personas mayores, que resultan ser las más vulnerables, sobre todo las que están en el espectro más desprotegido. Yo les diría que en este minuto en Chile
con el sistema actual, están súper vulneradas las personas del espectro medio porque quedan súper constreñidas a pesar de que han avanzado en su participación social. Pero las personas que tienen mayores dificultades quedan absolutamente vulneradas en sus derechos con el sistema de curaduría. Entonces, un sistema futuro necesita ser acotado y temporal y de revisión permanente, por mucho que los jueces, les signifique muchísimo mayor trabajo respecto de estos temas. Y el último problema que tiene efectivamente el proyecto de ley, coincido también con María Soledad, que efectivamente es que qué va a pasar con el resto de los cuerpos legislativos. O sea, el Código Civil habla de mente en 70 artículos. La ley 18.600 en sus artículos, sobre todo el artículo cuarto y el cuarto bis y el 18, que son las normas de las curadurías y de las interdicciones express, esas normas son horriblemente vulneratorias a los derechos de las personas, sobre todo el 18, que es una curaduría de pleno derecho. Y tienen que ser derogadas. Entonces hay que hacer una articulación con los otros cuerpos normativos. El proyecto de ley del senador Cruzcoque, la verdad es que tiene muchos vacíos todavía, porque como es un proyecto de iniciativa, él propone un sistema de apoyos, pero en definitiva no hay cómo hacerlo. Lo que está proponiendo es un sistema de mandatos. Y claro, podré yo con Felipe otorgar un mandato, pero mi sobrina que tiene autismo no es capaz de dar un mandato por sí sola. ¿Quién decide quién necesita un sistema de apoyo? Muchas veces ni siquiera las propias personas pueden hacerlo. Entonces es un tema complejo. Y el del gobierno sí es el que mencionaba María Soledad, uno que prepararon hace varios años atrás. Era un sistema bastante más complejo y mucho más completo, que sería bueno revisarlo. Eso. Sí, el proyecto ley tiene un último inciso en que deja en manos de un reglamento el procedimiento, a quién, cuándo, con qué fecha. Ahí hay un tema que también habría que revisar. Eso tratando de ser lo más concreta posible y lo más práctica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Además que yo creo que las dos exposiciones han sido fantásticas, han sido una clase. Yo les agradezco su rigurosidad y además la pertinencia de dos miradas que son súper complementarias, yo creo. Así que importante también esa mirada práctica y que es como el cable a tierra. Y bueno, nuestro desafío es hacer de este texto algo que sea aplicable efectivamente, junto con garantizar los derechos, en este caso, de las personas que tienen una discapacidad y que van perdiendo su capacidad. No sé si los colegas tienen alguna consulta que hacerle a María Soledad o a Paula. El senador Sandoval lo tengo que disculpar porque tenía una reunión a las 7:30, pero me pidió también reiterar el agradecimiento por la calidad de las ambas exposiciones. No sé si hay alguna consulta específica. El senador Chaguán, tenía la duda si me estaba pidiendo la palabra o no. Senador Chaguán. No, Presidenta, simplemente señalar que hemos visto dos exposiciones realmente extraordinarias. Y yo quisiera pedirle a ambas la posibilidad también de poder hacer aportes al texto. Me parece que realmente cómo somos El internet nunca lo acompaña, senador. Bueno, yo voy a interpretar lo que nos está queriendo decir el senador y que efectivamente que nos puedan acompañar en la elaboración del texto. Ustedes saben, siempre un proyecto de ley, y ustedes además han estado vinculadas a la tramitación de proyectos de ley. Es un proceso donde nunca la iniciativa originalmente presentada termina siendo la misma que se aprueba finalmente en la mayor parte de los casos, y menos todavía en temas que son complejos de abordar como esto. Más bien esto es una invitación a abordar un problema que sí detectamos que existe. Entonces, en eso, de todas maneras, yo se lo había señalado a María Soledad y lo mismo para Paula. Además que veo que ustedes también han acompañado intentos legislativos, modificaciones legislativas, y eso creo que es súper valioso.
tenemos nosotros a Cristín y a Paola que trabajaron desde la biblioteca, ¿no es cierto?, una revisión de la legislación comparada. Ya estamos sobre la hora. Yo les pediría si nos pueden dar una reseña breve y podríamos también incluso partir la próxima sesión con ustedes, porque mi idea, si les parece a los colegas, es que la próxima semana veamos si es que nos queda alguien más que invitar, que nosotros pudiéramos la próxima semana votar en general y después de eso constituir un equipo técnico, porque yo creo que acá evidentemente este es un texto que hay que rehacer en varios aspectos y poder avanzar de esa manera. Entonces, que en eso nos pudieran acompañar aquí tanto Paola, Cristín desde la biblioteca y yo creo que Paula, María Soledad y parte también de las personas que nos han acompañado, además de nuestros asesores, tenemos ahí un buen equipo para hacerlo. ¿Les parece? Les doy la palabra a Cristín, Paola, no sé cómo están organizados ustedes. Ahí, hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Perfecto, hola, buenas tardes. Sí, nosotros teníamos una presentación breve, no muy larga, pero igual toma unos minutos, entonces no sé si comparto pantalla y la hacemos rapidita o lo dejamos para la próxima sesión. Y por su intermedio, Presidenta, ya enviamos a la Secretaría el PowerPoint. O sea, está en poder por si quisieran verlo. La siguiente sesión ya lo podrían tener todo. O no sé si lo quieren compartir ahora. Yo quizás preferiría que pudiéramos partir la próxima sesión para verlo, para que podamos estar todos. Me lo planteó también el senador Sandoval, en el fondo, el poder estar. Y María Soledad y Paula también se pueden conectar a la próxima sesión si pueden. O sea, no quiero abusar de sus agendas, pero si pueden, invitar. Es mucho más fácil, además telemático. Fija eso. Aprovechemos también la tecnología si quieren seguir la discusión. Entonces, si es así, sí, por supuesto, María Soledad. ¿El mismo día, la misma hora sería la próxima semana? ¿Mismo día, misma hora? Sí. Y les podemos compartir el link ahí, se lo voy a encargar a la Secretaría. Yo encantada de colaborar con ustedes, es un tema que me fascina. No, me alegra. De verdad que pudiera resultar algo por cualquiera de los caminos y me parece maravilloso. Bueno, ese es el ánimo nuestro, de todas maneras. Yo entonces dejaríamos hasta acá la sesión, agradecerle además también a Cristina y a Paola, bueno, ya son de la casa, entonces saben que a veces